Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y todos los días que venimos al santuario del Señor, para cada uno de nosotros es un gran placer. Para aquellas personas que nos están sintonizando a través del internet, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo. Pero antes, pues de todo, vamos a orar. Tenemos nuestro rostro. Señor Jehová Dios Todopoderoso, le damos las gracias por esta tarde que usted nos ha permitido llegar hasta su templo de adoración para adorarle, exaltarle. Gracias, Padre Santo. Le pedimos también que en estos momentos su Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, para poder aceptar, Señor, el mensaje de su palabra y así escucharlo. No permita, Señor, que se atraviese ningún obstáculo o el sueño, Señor, se apodere de nosotros. Líbranos de todo ese tipo de cosas que nos pueden impedir escuchar su palabra. Le damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, algo voy a decir. Dice, la Biblia es palabra de Dios, está viva y nos habla, tiene pies y corre tras de nosotros, tiene manos y se apodera de nosotros. Esto lo escribió Martín Lutero. Y cuánta verdad hay en ella. Siempre la palabra de Dios está tras de nosotros. Vamos en el capítulo 15 de Mateo, versículo 21 al 28. Vamos a leer. Y lo voy a leer. Ustedes sentados me siguen con su vista. El subtítulo de esta es La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos confines, gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: Dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Aquí vemos otro de los milagros, un famoso milagro, maravilloso milagro que el Maestro Jesús realizó. Pero yo pienso que todos los milagros son maravillosos, y especialmente para aquella persona que se le ha hecho. A muchos de nosotros, hermanos, han recibido un milagro de salud, un milagro de alguna persona por la cual se ha orado.
ese tipo de milagros son maravillosos. Todos los milagros son maravillosos. Ella pidió, vemos ese milagro de arrojar el demonio de la hija de una mujer cananea. Ahora, dice que aquí que este relato contiene detalles sorprendentes, conmovedores, que arrojan una luz para los pobres gentiles. Aquí se observa un rayo de luz de la que se menciona en Lucas, capítulo 2, 32. Habla de Simeón. Cuando vinieron a presentar al niño al templo, Simeón lo vio y lo agarró en sus brazos. Simeón dijo, un rayo de luz que había de revelarse a los gentiles. Luz de revelación a los gentiles. Esa es la luz. Jesús es la luz. En el versículo 21 vemos, dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Saliendo de allí. Él se refería a que él estaba en Galilea. Y allí en Galilea había llegado una delegación de fariseos y escribas para investigar el ministerio del Maestro Jesús, para confrontarlo por actuar en contra de las tradiciones religiosas. Allí fue esa delegación. Pero Cristo, con toda justicia, se retiraba de allí, les quitaba la luz del Evangelio, pues se rebelaba contra ella. Aquellas personas, hermanos, que dudan de la palabra de Dios, que no escuchan la palabra de Dios, en Galatas 6:7, que se burlan aún de la palabra de Dios. Galatas 6:7 dice, cuidado, dice, entre signos de admiración. No os dejes engañar, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso siempre segará. Dice que el Maestro Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón fue un puerto comercial en la costa de Palestina. Fue visitada por Jesucristo, quien condenó a esa ciudad de Sidón, porque era idólatra e incrédula. Sidón es tenida en el Antiguo Testamento como una ciudad perversa que Dios ha de castigar, porque allí le servían de adoración a Baal. En Marcos 7:24 dice, no dice como aquí en el 21, saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón. En Marcos capítulo 7:24 dice, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Aquí vemos qué humilde es el Señor Jesús. No quería darse a saber. Él quería permanecer oculto. Él no iba en busca de popularidad como algunos lo hacen hoy en día, pero él no pudo quedar oculto. Dice aquí que una candela se puede esconderse debajo de un almud. Almud es una medida de capacidad donde se ponían granos. O debajo de una cama. El sol no puede esconderse de la misma manera. Usted no podemos esconder el sol debajo de una cama, porque es luz. Jesús era demasiado famoso como para estar oculto. Jesús no podía estarse sin que la gente supiera. Jesús fue la luz. Jesús es la luz. Jesús será siendo la luz. Por donde quiera que él pasaba, allí, aún en las fronteras fuera
de la nación judía, pasaba Jesucristo siempre haciendo el bien, siempre. Y aquí hay algo que noté que me gustó. El carácter de una persona no se descubre por el lugar en que actúa, sino por la constancia con que obra. Jesucristo era constante. El carácter de él era indiscutible. Hay algo que dice, en la tierra de buena gente no es difícil aparecer como buena persona, pero el carácter del hombre recto se muestra mejor cuando el lugar en que vive está lleno de corrupción. Es cierto. A veces nosotros estamos trabajando y vemos a nuestro alrededor gente que está vociferando maldiciones, diciendo cosas que yo les decía cuando andaba en el mundo, pero ahora todo eso ya no existe. En 2 de Pedro 2, 7, 8 dice así: libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Hermanos, cuando nosotros estamos en algún lado donde vemos todo ese tipo de cosas, hablando, diciendo, deseando, y usted no siente que algo le molesta, creo que aún no estamos cerca de la presencia de Dios. Nos falta crecer en el Espíritu. Si ya nos redarguye aquello que estamos oyendo, que están hablando, andamos bien. Pero si seguimos ahí y no nos muestra, como dice aquí a Lot, que eso le molestaba, eso le despedazaba, y nosotros no sentimos eso, es tiempo de que nos pongamos a cuenta con el Señor y estemos más cerca de Él. En el 15:22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué nos está mostrando esto, hermanos? Nos muestra claramente que la fama del Maestro Jesús se había extendido considerablemente y que las noticias de su ministerio y obras eran milagrosas. Habían pasado la región de Galilea hasta llegar a la región de Fenicia. Esta mujer era gentil. Y al ser gentil, ella estaba excluida de la ciudadanía de Israel. Si Cristo, vamos a pensar, si Cristo no hubiese ido a esa región, es probable que esa mujer nunca habría tenido la oportunidad de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar agradecidos, hermanos, con Dios. Porque un día Dios introdujo por la acción de su Espíritu dentro de nuestro territorio. El Espíritu entró a nuestro territorio. Estoy hablando en esa manera porque era ahí donde fue Jesús, a un territorio. Pero cuando Él vino, nosotros no teníamos en mente cómo adentrarnos al territorio de Jesús. Pero Él sí vino y nos encontró allí. Esta mujer se acercó a Cristo Jesús pidiendo socorro con gran urgencia. ¿Qué fue lo que hizo la mujer?
les puso lo miserable de su caso. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermano, los tormentos de los hijos son aflicción de los padres. ¿Y cuál padre de aquí me puede decir que no es cierto? Cualquier cosa que está pasando a nuestros hijos, que anden problemas, eso va a ser una aflicción para nosotros. Los padres que aman a sus hijos lo sienten como una propia carne, las miserias y sufrimientos que ellos viven. Y es cierto. Siempre que nuestro hijo o un hijo está en problemas o se va de la casa, nos atormentamos, vivimos sufriendo. Ahora, por muy difícil que sean esas grandes aflicciones, que puedan atormentar a nuestros familiares, no deberían de afectar el afecto que les tenemos. No importa dónde estén. Mucha gente, cuando su hijo hace algo mal, dice, ya no eres mi hijo. Tú ya no vives aquí. No estás dentro de mí. Y eso no debe de suceder. Fue primeramente la desgracia de un familiar lo que llevó a esa mujer al encuentro con Jesús, su hija. En Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquellos es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Capten esto, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Por aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hay ocasiones que algún familiar, un amigo, pasa mejor vida, diciéndolo, o ha fallecido. Muchas veces decimos, a mí no me gusta ir a los funerales. ¿A quién le gusta ir a un funeral? A nadie. Vemos a un ser querido, un amigo que se va, que parte, y es doloroso. Pero cuando vamos allí, hermanos, hay algo que nos debe recordar. Tiempo para cambiar, tiempo para examinar la dirección de nuestra vida, y tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar la misericordia y perdón de Dios. Eso hay que hacer en vez de enfrentar la justicia divina. Yo me recuerdo que cuando falleció mi hermano en octubre, no hubo nadie que estuviera ahí. Sus hijos estaban acá. Ni siquiera algunos no quisieron cooperar para el funeral. Es triste, hermanos, es triste. Y ahora que ella partió, hay algo que quisiera compartir con ustedes. Nos hablamos él y yo por teléfono. A veces él tenía ganas de hablar, pero a veces yo estaba ocupado. Y qué triste es no decirle a ese ser querido cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos, si está lejos. Hay que decirle, hermano, te quiero. Hijo, te quiero. Papá, te quiero. Mamá, te extraño, te quiero mucho. Hay que hacerlo, hermanos. Que ahora veo a mi hermano que ya está. No siento el remordimiento ni culpabilidad porque bastante lo ayudé por muchos años. Pero sí me faltó que cuando él estaba allá, él no recibió ninguna llamada de sus hijos. Claro, como dice la palabra, lo que siembras vas a cosechar.
No voy a entrar en detalles. Por ejemplo, 6:37 de Juan dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos acercarnos a Dios todo el tiempo y estar cerca de Él. En el versículo 22 nos dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Con fe y reverencia esa mujer le demandó compasión. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Lo que ella está diciendo, que tenga compasión de él, esa no limita la acción de Cristo, Jesús, pero es compasión lo que ella pide. Ella depende solo de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces venimos con nuestro Señor Jesucristo y pedimos? El hecho de que le pedimos, no le vamos a quitar al Señor Jesús que se limite, jamás. Hermano, los favores hechos a los hijos son como hechos a los padres. Los favores hechos a los nuestros son favores hechos a nosotros. ¿Qué verdad más grande, no? Los favores que le hacen a nuestros hijos, nos los hacen a nosotros. Y si es a otros que le hacen favores que queremos, también nos lo hacen a nosotros. Hermanos, nosotros como padres, es nuestro deber de orar por nuestros hijos. Siempre hay que estar orando por nuestros hijos. Orar con fervor, con constancia, especialmente cuando se descarrían, cuando están descarriados de los caminos del Señor. Hay que llevarlos en oración, pelear contra el enemigo, porque Él es el que lo quiere arrebatar. Con fe, con lágrimas, pues Jesucristo es el único que puede sanarlos y traerlos al buen camino. Ese es el Señor Jesucristo. Ojalá yo hubiésemos muchos padres, hermanos, con una gran aflicción en nuestro ser, implorando esa ayuda a nuestro Señor Jesucristo por nuestros hijos. Si así fuese de esa manera, no habría tantos jóvenes descarriados y entregados a los vicios. En el 23 nos dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense, debió ser duro para la mujer, que cuando ella gritaba, él no respondió nada. Pero tengamos en cuenta, hermanos, una cosa: el Maestro Jesús siempre tiene sus oídos abiertos y atentos para todo aquel que suplica por ayuda. Pero vemos en esta ocasión que se quedó callado. Puede ser que lo haya hecho por dos razones. Razón primera, y lo vamos a ver ahí mismo: recordar a todos que Él había venido primeramente como Salvador de Israel. Lo vemos en el 24, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posiblemente por eso fue una de las causas que se quedó ahí callado. La segunda, para probar la fe de ella. Lo vemos en el 28. Oh mujer, grande es tu fe, hágase conmigo como quieres. Ahí puede haber esas dos razones. Y continúa el versículo 23, dice: y entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Parece que los discípulos se estaban impacientando, hermanos.
con los lamentos que ella, los gritos que ella daba. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo al respecto, pero podían tener alguna duda. ¿Por qué? Porque ella era cananea. Pero vemos algo. Ellos no mostraron sensibilidad a sus necesidades ni compasión por ella. Nada de eso sentían. Hermanos, esto nos puede servir como ejemplo. ¿Cuántas veces aquí en la iglesia o en cualquier otra iglesia es posible estar ocupados con asuntos espirituales al grado de pasar por alto las necesidades espirituales que existen a nuestro alrededor? Alguna persona viene con una necesidad, pero estamos tan embebidos en las cosas, en los asuntos en la iglesia, que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Puede ser por prejuicios, o sea, por estar prejuzgando a la persona antes de saber los hechos, o porque la persona es antipática, o porque los inconvenientes que originan ciertas personas. A mí me ha tocado escuchar aquí, hermanos, a personas hablar de otras personas. Me dio tristeza, pero yo no podía ir a decirles por qué están hablando así. Pero por esto que estoy diciendo ahorita, nos ha de servir a nosotros para no hacerlo más adelante. Debemos ser considerados, debemos estar atentos a las oportunidades que nos rodean, hermanos. Mantengámonos receptivos a la hermosura de la palabra de Dios, al mensaje de Dios, para esforzarnos en no desechar a los que son diferentes a nosotros. No todos somos iguales, hermanos. Y eso tenemos que tener en mente. Comprenderlos, entenderlos, ayudarles. En el versículo 24 nos dice: Él, respondiendo, dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vimos lo que él respondió. La pregunta: ¿hay esperanza para esa mujer? ¿De acuerdo a la respuesta de Jesucristo, el Maestro? Sus discípulos, lo que le decía a sus discípulos parecía acabar con toda la esperanza de aquella mujer al oír aquello. Pero Dios había preparado pacientemente al pueblo de Israel, del que había de salir el Redentor, para que le recibieran cuando Él viniese y recibiesen sus enseñanzas y fuesen un pueblo misionero para extender su evangelio por todo el mundo. ¿Pero qué sucedió aquí, hermanos? En Juan 1:11, ¿qué nos dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos. Él vino a dar ese pan de vida, pero no lo aceptaron. El rechazo masivo del pueblo judío provocó un cambio de rumbo para ellos, que se advierte, o lo vemos en Hechos 13:46. Lo voy a leer. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hable primero la palabra de Dios. A vosotros, a los judíos. Mas puesto que la rechacéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no volvemos a los gentiles. Ellos iban a predicar la palabra a los judíos, pero la rechazaron. ¿Qué hizo Pablo? Tenemos que ir a los gentiles. Jesucristo estaba fiel a su propósito divino, hermanos. El Maestro se limitó así a instruir a las ovejas de Israel. Es lo que él estaba haciendo. Por eso habla de esa manera. Por eso no solo no responde a esta mujer, sino que dice con claridad en contra de ella y da una razón convincente, que ella no era judía. Pero como estamos viendo,
Dios, Jesucristo, tenía un propósito divino al venir aquí, y lo estamos viendo. Cuando yo leí ese pasaje de tiempo atrás, yo pensaba, ¿cómo puede ser Jesucristo así tan duro? No tener compasión de ella. Quizás algunos hayan leído ese pasaje y no lo comprenden, pero ahora estamos viendo el porqué. En el 25 dice, de esta manera: entonces ella vino, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Qué hizo ella? Se postró ante el Señor Jesús en un acto de sumisión. Un acto de sumisión que se hace a un rey o ante Dios cuando estamos orando, en oración. El 26 dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí viene el por qué yo no comprendí aquello. En este versículo se refiere que los hijos son los israelitas, el pueblo judío. Los perrillos, los judíos usaban este término para referirse a los gentiles. Por eso habla Jesús de esa manera. Esta respuesta parecía cerrarle todas las puertas de esperanza a esta mujer. Pero lo hubiera llevado a la desesperación a aquella mujer si ella no hubiera tenido esa fe tan grande como lo vemos en el versículo 28, cuando dice Jesús, grande es tu fe. Pero Jesús sabía que no había llegado aún la hora en que mediante el derramamiento de su sangre se derribara esa pared que estaba de intermedia, que estaba de separación, para que un solo cuerpo, la iglesia, judíos y gentiles, participasen juntamente de la gracia del Evangelio. No era el tiempo del Señor todavía, para que el judío y el gentil participasen juntamente de la gracia del Evangelio. No era su tiempo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos vosotros sois de Cristo. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, no importa de qué raza sea, estamos en un solo cuerpo de Cristo. El 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Ya leímos anteriormente que el término perro era aplicado a todo gentil, porque los judíos los consideraban paganos, parecían perros al no recibir la bendición de Dios. Por eso era de esa manera que decían. Pero Jesús no estaba degradando a la mujer al usar este término, sino reflejando la actitud de los judíos en contraposición con la suya. Es todo lo que él estaba haciendo. No lo estaba degradando, sino simplemente estaba reflejando la actitud de aquellos judíos. Pero Jesús no estaba de acuerdo con ellos. Cuando dijo eso Jesús, hagamos una pregunta. ¿Discutió la mujer o argumentó algo? No, la mujer no discutió. Usando las mismas palabras de Jesús, estuvo de acuerdo de ser considerada como perra siempre que pudiera recibir la bendición de Dios para su vida. Fíjense, ella usó las mismas palabras que Jesús. Ella estuvo de acuerdo con el Señor Jesús en ser considerada como una perra, que le llamaban perra. ¿Por qué? Siempre que pudiera recibir la bendición de Dios
para ella, no, para su hija, para su hija. Desgraciadamente, muchos judíos perdieron la bendición de Dios y la salvación porque rechazaron a nuestro Señor Jesús, y muchos gentiles hallaron la salvación porque reconocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hermano, la humildad y la necesidad de esa mujer hicieron que se contentase ella con esas migajas, pero estaban cayendo de la mesa de nuestro Señor Jesucristo. La fe había estimulado a esta mujer a esperar las migajas, y la humildad la había preparado para contentarse con ellas. Fíjense, su fe la estimuló a esperar por esas migajas que ella pedía, que ella estaba pidiendo del Señor Jesucristo. Y la humildad la había preparado para estar contenta con las pocas migajas que ella recibiera de nuestro Señor Jesucristo. La constancia y la fe de esa mujer, ¿qué fue lo que obtuvo por eso? El éxito. El éxito. La mujer salió consolada y exaltada por Jesús. Dirán ustedes, ¿cómo? Veamos el 28, ¿qué dice? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Wow. Jesús les cantó. Oh mujer, grande es tu fe. Y dice en el último versículo, dice, entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquel momento, desde aquella hora. En Marcos 30 dice algo diferente. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija. Esta mujer cananea, hermanos, mostró muchas buenas cualidades en esta ocasión. Mostró grandes cualidades. Esperemos o debemos de tenerlas en cuenta cuando entremos en oración. ¿Cuáles son las cualidades? Sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia y perseverancia. Perseverancia. ¿Por qué qué? Porque todo esto es producto de la fe. Todo esto es producto de la fe. Sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia y perseverancia. Hermanos, oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en esta noche, mi Dios, por este estudio que usted me permitió traer, Señor. Gracias por ese consentimiento, por esa guía del Santo Espíritu que me guía cada vez que hago un estudio, Señor. Pido de su bendición, de su guía. Le doy las gracias por ello, Padre. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para mis hermanos como lo es para nosotros. Que se haya disipado algunas dudas. Que cuando se leía este pasaje de la mujer cananea, a veces no podemos comprender el por qué usted, Cristo Jesús, supuestamente era duro. Pero usted tenía un propósito, Señor. Gracias, no era su tiempo aún para que el judío y el gentil vinieran a ser un solo cuerpo, Señor. Pero damos las gracias porque ahora entendemos el porqué. Ayúdenos a estar con esa fe igual que esa mujer, a ser perseverantes en oración, a orar por nuestros hijos. Gracias, Padre Santo. No nos desampares.
y guíenos ustedes de su santa mano en nuestro caminar. Gracias, Señor Jesús.